Y ahora sí, Empezamos. voy a empezar Estoy compartiendo, creo que no. ¡Ah! Ya, ahora sí. Ya, disculpen en verdad todos los imprevistos, pero ahora espero que funcione todo. Ya. Me presento nuevamente, soy Javiera Cabello, alumni UANDES. La próxima semana empiezo mi beca de neurología y les quería agradecer a todos por la paciencia, por estar aquí. Espero que ahora ya no haya más problemas, yo creo que no, así que empecemos. Em, bueno, yo después les voy a compartir esta presentación. Esto ya lo dije antes, así que voy a ser muy escueta en esta parte, pero tenemos distintas formas de entrar a la especialidad médica, tanto dependientes del MinSal como independientes. En la dependiente del MinSal, la más conocida es la CONIS, que es la que vamos a hablar hoy, pero también está la CONE. ¿Qué es la CONE? Son médicos generales que trabajan en municipalidades o servicios de salud y después de un tiempo trabajando aquí postulan a un concurso, pueden postular a becas y una vez hecha la especialidad tienen que devolver en su misma municipalidad o servicio de salud. O sea, trabajan, especialidad, devuelven. Después tenemos financiamiento externo, que tenemos la autofinanciada, que ustedes se pagan todo, no te pagan un sueldo, o sea, básicamente es seguir pagando la universidad por 3 años más. Están los financiamientos por institución privada, estos, por ejemplo, le voy a poner los ejemplos que conozco. La clínica Dávila a veces da financiamiento a autofinanciados de la UANDES, es decir, alguien se gana una autofinanciada, postula a al financiamiento Dávila y la Dávila ahí, dependiendo de los médicos especialistas que les falten, que quieran, te van a decir, ok, te financio, ellos le pagan la beca y les dan un estipendio que es mucho menor que el CONIS, en general son como 800, 1 millón de pesos, em, y con el compromiso de que después tú tienes que devolver en la red Dávila, en este caso. También está entrar por las Fuerzas Armadas, tú trabajas como médico tanto del Ejército Armado, Fuerza Aérea, mínimo 5 años, después puedes entrar a un concurso y ganarte la beca, la haces por 3 años en general son, y después tienes que seguir devolviendo como especialista en las Fuerzas Armadas por otros 5 años. El CONASEM, como le explicaba antes, esto es como estar trabajando en un hospital en un equipo, por ejemplo, equipo de pediatría, tú trabajas siempre con ellos, te dedicas a los niños y después de 5 años mínimo puedes hacer pruebas, tanto teóricas como prácticas, para convalidarte, en este caso, por ejemplo, un pediatra, sin haber hecho como la especialidad como tal, sino como por estar trabajando en eso siempre. Y esto también lo tienen que hacer los médicos extranjeros que tienen títulos en otros países. Y las becas universitarias autónomas, las más típicas son la U Católica, la beca de la Católica, la de la UDD, que tú postulas, ellos te eligen, te financian la beca y también te dan un estipendio que no manejo el monto, pero también es menor que el CONIS. Y ahí después, con el compromiso de que tú tienes que devolver en sus dependencias. Por ejemplo, la Cato tiene que devolver en la red UC Christus. Y por último, tenemos nuestro concurso CONIS, que es lo que vamos a hablar hoy. Tenemos los becados primarios y los EDF, médico en etapa de destinación y formación. El CONIS es un solo concurso para estas dos formas. Se hace una sola lista y ustedes pueden postular tanto a becado primario, que es hacer la especialidad de forma directa y después devolver, o irte de EDF, que es irte en general a un lugar más rural o lejano y tú trabajas ahí 3 a 6 años como médico general y después optas a la especialidad. Después igual voy a hablar de eso más específico al final. Entonces, ¿qué es el CONIS? Es este concurso nacional de ingreso a los servicios de salud regulado por esta ley y este considera una serie de requisitos mínimos de postulación, no todo el mundo puede postular, y antecedentes académicos que según lo que tú tengas te van a otorgar puntajes. Entonces, según el puntaje, van a hacer una lista de orden decreciente. El número 1 va a ser el con mayor puntaje y de ahí hacia abajo. Y como les decía, este listado sirve tanto para acceder a la beca directamente
o a irte de EDF, que EDF era lo que antes se conocía como médico general, quizá ahí les suena más. Y esto se hace por un llamado a viva voz, que ahora es online. Antes era presencial, la gente, no sé, si era de Atacama, tenía que venirse a Santiago para el concurso. Entonces ahora es mucho más cómodo que sea online. Y ahí van diciendo por orden, no sé, el primero, Juanito tanto, qué beca quieres, qué beca o qué plaza quieres tomar. Y ahí se va haciendo en orden y los cupos que se toman ya no pueden ser tomados, o sea, se van disminuyendo los cupos a medida que van bajando la lista. Y también hay un segundo y tercer llamado a viva voz, que ahí tú puedes escoger las plazas que sobraron o las que la gente rechaza, porque tú puedes tomar una y rechazarla por X motivo, te ofrecieron otra beca en el autofinanciado o decidiste que en verdad no querías hacer eso. Y ahí tú, en el segundo llamado, la gente que no ha tomado nada puede volver a tomar. Entonces, como les decía, para el CONIS hay una serie de requisitos mínimos. ¿Y cuáles son estos? El primero es tener nacionalidad chilena o certificado de residencia permanente. Y el segundo son médicos recién egresados de una universidad chilena. Entonces, este requisito 2 nos dice dos cosas, que no pueden ser médicos que vengan de universidades extranjeras, son solo para los titulados en universidades de Chile, y lo segundo es que solo uno puede postular al CONIS el primer año que tú egresas. No puedes, antes eran 2 años, ahora lo cambiaron a uno. Entonces había gente que se tomaba un año, trabajaba ese año, descansaba y después al segundo año postulaba a la beca. Ahora ya no es así, solo se puede postular el primer año. O sea, yo egresé en diciembre de 2024 y solo pude postular a este CONIS, era mi única oportunidad, después ya no puedes. Y el tercer requisito es no haber tomado antes una beca de especialización o EDF. Esto igual es, hay como un asterisco porque tú cuando tomas las becas tienes un plazo en el que puedes renunciar, que creo que es antes de empezar el tercer semestre. Y en ese caso sí, sí podría optar a más concursos. Entonces, cuando ustedes tengan que subir sus cosas al CONIS, esta es una página del MinSal, la verdad es que yo la encuentro bastante amigable, y ustedes tienen que ir subiendo una serie de documentos. Los primeros son los documentos de admisibilidad, y esto quiere decir si cumple los requisitos. Para esto tienen que subir una copia de su carnet de identidad, el certificado de egreso título, para que vean que efectivamente son médicos que salieron de una universidad chilena y que egresaron este año, y la declaración de que no habían tomado otra beca. Entonces, lo que yo subí acá, uno escanea su carnet y sube el documento. Si lo hacen en blanco y negro, lo tienen que notariar, pero háganlo a color y ahí no tienen que hacer nada. Este es mi certificado de egreso. Este yo igual lo notarié. Yo creo que no era necesario porque tiene firma electrónica, pero yo notaría hartas cosas igual por miedo de que no las aceptaran, porque igual son bien fregados los que revisan. Entonces yo preferí notariar de más que de menos. Como les decía, el título tiene que ser dentro de, yo postulé para el CONIS 2025, entonces yo tenía que haber egresado el 2024. Y este es el anexo E, que es para que tú, básicamente dice que no habías tomado una beca antes. Y ojo, yo firmé con negro, pero después me di cuenta que las bases decía que había que firmar todo con azul. No me lo declararon inadmisible por suerte, pero podrían habérmelo rechazado. Y ahí un proceso de que hay que apelar y hacer muchas cosas que da lata. Entonces, hay que tratar de hacer todo bien a la primera y firmen todo con azul, no cometan ese error. Con mis amigos todos firmamos con negro y estábamos aterrados el día que daban los puntajes. No sabía si nos iban a aceptar o no. Em, entonces, una vez que ya tienes estos requisitos cumplidos, pasamos a la parte de asignación de puntajes, que es por rubros. Tenemos 5 rubros. El primero es la calificación médica nacional y el EUNACOM, que como ven este vale 62 puntos, o sea, lo máximo que puedes tener es 62. Y el resto, los 4 de abajo, lo máximo son 2. Entonces, si ven, al final lo que más importa son las notas que tú tuviste a lo largo de la carrera y el EUNACOM. Igual,
estos 2 puntos de cada rubro hacen la diferencia. Así que igual yo les recomiendo juntar todo. Y vamos a ir viendo uno por uno. Yo les voy a dar tips y qué documentos tienen que subir los que ya están más cercanos a la postulación CONIS, como para guiarlos un poco. El rubro 1, como les decía, es la CMN y el EUNACOM. ¿Qué es la CMN? Esto es tu nota de ponderada de egreso, que no es la misma del título, que cómo se calcula son las notas de la licenciatura, eso vale un 60%, tus notas de internado valen un 30%, y los exámenes de pretítulo, que son los exámenes que se hacen durante el internado, como el examen de pediatría, de ginecología, medicina interna, etcétera, valen un 10%. Y esto te lo ponderan y queda esta nota de egreso, que en mi caso era 6.53. Y esto uno no tiene que hacer nada, esto lo manda directamente tu universidad a EUNACOM, que es lo que va a calcular la calificación médica nacional. Entonces, yo tengo esta nota ponderada de egreso, pero todavía no termina ahí. Después tiene que corregirse con el factor corrector. Esto también lo hace el EUNACOM, pero básicamente es una fórmula matemática que yo no entiendo las matemáticas, el logaritmo de esto, pero lo que hace es básicamente evitar que hayan universidades con notas infladas y que estas personas obtengan mejores puestos que, no sé, gente que está en universidades más exigentes y tiene menores notas. Entonces, hay un factor corrector por cada universidad. También tiene que ver cómo le ha ido en el EUNACOM, como históricamente esa universidad, las notas. Hay una serie de factores que se ocupan para calcular este factor. Y lo que hace este factor, como les decía, es hacer que hay una equivalencia entre los estudiantes de todas las universidades y también dentro de la misma universidad. Como yo les había dicho, yo había salido con nota ponderada 653 y finalmente mi calificación médica nacional es un 6.38 porque el factor corrector me bajó un poco la nota. Ustedes pueden ver esto y decir como, ah, wow, bajó mucho de 6.5 a 6.38, pero no, no bajó tanto. Hay universidades que bajan mucho, mucho más. Sé que la Cato baja harto porque como que las notas son más infladas, tienen como mejores notas en general. Sé que la mayor, onda, me contaron de una persona que este año tenía 6.6 y le bajó a 6.1. Entonces iba dependiendo mucho de cada universidad. Siempre me preguntan como, Javi, ¿qué promedio tengo que tener? Y la verdad es que yo les diría que vean e investiguen en sus propias universidades, porque como les digo, yo 6.53, un muy buen promedio en la UANDES, te baja poco, pero en la mayor un 6.6 te baja 6.1. Entonces tienen que preguntar a cada persona como de su universidad, más o menos cuánto es lo que les va a bajar. Hay gente que les sube, por ejemplo, en la UANDES, que es mi universidad, a la gente que estaba como en el medio, como promedio en las notas, les subía un poquito, y a los que estaban más abajo también les subía. En mi caso, como estaba muy arriba, me bajó, pero en general no les baja tanto a las personas. Y esto llega al mes, tampoco tienen que hacer nada. Y después está el EUNACOM en este mismo rubro. Esta es una prueba que deben rendir todos los médicos en Chile para poder trabajar en el sistema público y los extranjeros para validarse. Este es de alternativas, es con ABCDE, me parece, y son 180 preguntas. Se divide el mismo día y se divide en dos partes. Hay un break entre la primera parte y la segunda y evalúa conocimientos en todas las áreas de medicina, pero tienen porcentaje. Por ejemplo, medicina interna es 37% y así va cambiando cada porcentaje según la especialidad. El año pasado nosotros le hicimos el 18 de diciembre, no sé en qué fecha la han puesto este año, pero yo creo que va a ser parecido. Tampoco hay que hacer ningún trámite para inscribirse, en mi caso la UANDES lo hace. No sé cómo será en la otra universidad. Y los tips que yo les doy para el EUNACOM es que traten de contratar o conseguirse los videos y material del doctor Guevara. Yo lo contratamos con amigas, se supone que eso es ilegal, así que ojalá que Guevara no vea esto. Pero claro, lo contratamos, ahí nos dividíamos los tiempos para no estar metidos al mismo tiempo
y la verdad es que a mí me gustó mucho. Tiene mucho material de ensayos, de preguntas y los videos son muy concisos, precisos y te da la información que en verdad tienes que saber para el EUNACOM. En promedio los videos duran 5 minutos por tema, entonces en verdad es muy fácil de ver. Yo lo que hacía, yo no estudié mucho para el EUNACOM a lo largo del internado, pero cuando salí y tenía como tiempo libre entre terminar la carrera y el EUNACOM, lo que hacía era hacer ensayos, porque hay muchas preguntas que se repiten, entonces hacía ensayos, y en las preguntas que yo me equivocaba, veía los videos de Guevara, como de ese tema, para repasarlo y entender en qué me había equivocado. Y mi otro tip es que no se como maten la cabeza estudiando las cosas que tienen poco porcentaje. Por ejemplo, salud pública tiene 5%, yo nunca lo he entendido muy bien. Me vi los videos de Guevara de ese tema y no hice nada más. Como que dije, bueno, si las tengo malas, las tendré malas, da lo mismo. Voy a esforzarme en tener como las otras buenas que sé que sí las puedo tener buenas, que las entiendo. Y yo también les digo, estudien medicina interna sobre todo. Preguntan mucho, mucho de eso. A mí me fue bien en el UNACOM porque la UANDES termina con el internado de medicina interna, entonces eso me sirvió mucho, como que ese tema casi que no lo tuve que repasar porque lo tenía todo muy fresco. Tuve que repasar más que nada pediatría, obstetricia, que no lo había hecho. Pero eso, como dedicarse a esos que tienen más puntos. Em, y yo aquí en este link les dejé un drive que tiene material. Tienen ensayos de años pasados de UNACOM, creo que tiene resúmenes que gente hizo de Guevara, así que cuando les pasen la presentación pueden copiar ese drive y van a tener acceso a todo ese material. Eso con el UNACOM. Em, y decir que en el EUNACOM borran hartas preguntas. Como que ustedes pueden sentir al haberlo hecho que les fue mal, que tuvieron hartas como malas, pero borran muchas. Como todas las que son más polémicas o que mucha gente tuvo malas, las borran. Y eso siempre sube el puntaje. Entonces, en este rubro, como les decía, el máximo puntaje son 62 puntos con un 85% de la calificación médica nacional y un 15% de EUNACOM. Ustedes van a decir, ya, 15% de EUNACOM es poco, no vale la pena prepararlo, estudiar. Les cuento, yo tengo una amiga que ella tenía el mismo, creo que incluso un poco más de promedio que otra persona y ponte tú que mi amiga sacó 69% en el UNACOM y la otra persona que tenía peor promedio que ella sacó un 89. Esta persona de 89 quedó 200 y algo, mi amiga quedó 800. Entonces sí hace la diferencia, hace mucho la diferencia. Porque al final en medicina todos tenemos notas muy parecidas. Es difícil destacar por las notas. Obviamente va a haber gente con mejores notas y va a estar más arriba, pero al final, entre la gente que está como de 100 hacia abajo, cada punto importa. Entonces, ese 69 a 89 de la UNACOM hizo una diferencia de más de 500 puestos. Como no lo miren a huevo y prepárenlo y saquen lo que más puedan. Tampoco se trata de estresarse, pero sí es importante. Y bueno, aquí hay como muchos números. Esto es porque es la conversión de la nota al puntaje. Viste que el puntaje es como 62 puntos, entonces si tienes un 4 va a tener un 28. Si sacas 81% en una com, te asigna 6,1 y esto es gigante, en verdad, están todas las notas y todos los puntajes en una com. Así que ahí te asignan esos puntos dependiendo. Y para esto, para los que tienen que inscribirse este año en el EUNACOM, solamente tienen que subir el anexo 1.1 con su nombre, root y nada más. Lo otro lo hace directamente el CONIS. Después tenemos el rubro 2, que son las ayudantías. La ayudantía, yo creo que todos las conocemos, que son estas actividades extracurriculares que nos ayuda a profundizar a nosotros en aprendizajes mediante una participación activa en distintos aspectos de docencia. ¿En qué puede ser tu ayudante? Puede ser un tutor par,
puedes ser ayudante, alumno de un curso, puedes crear material docente, por ejemplo, guías, libros, resúmenes, material de videos para el curso o hacer investigaciones. Todo esto es ser ayudante. ¿Qué tips les doy yo? Yo les recomiendo hacer la ayudantía lo antes posible. Obviamente el primer año no, porque están recién entrando. Desde segundo ya pueden empezar. Quizás desde segundo si no tienen da lo mismo, pero ya como tercero, cuarto ponerse como todas las pilas para conseguirse la ayudantía. Ahí va dependiendo un poco de cada universidad, pero en mi universidad por lo menos siempre mandaban mail de, por ejemplo, está abierta esta ayudantía, como quien quiere postular. También se pueden conseguir hablando directamente con los profesores, decir como yo estoy interesado en este ramo, me gustaría postular. Pero al final todo esto siempre requiere como un trabajo activo, de ustedes mostrar interés, de ustedes estar postulando y eso. Otro tip es que siempre certifiquen las ayudantías. Pasa mucho que ya la gente hace ayudantía en segundo, ya fue ayudante, etcétera, etcétera, y nunca la certificó, nunca le pidió a su profesor a cargo que le firmara el papel que certifica que tú hiciste una ayudantía. Entonces llega el momento de hacer la carpeta CONIS y nadie sabe que hizo esa ayudantía. Van a la escuela y le dicen, no hay ningún papel que tengamos que certifique que tú la hiciste, y ahí no hay nada que hacer. Puedes ir a hablar con el profe con el que hiciste, pero fue hace tanto tiempo, entonces yo siempre les recomiendo que semestre a semestre vayan llenando ese papel, que eso generalmente te lo pasa la universidad, tu escuela. En nuestra escuela tú pedías un papel que tenías que llenar con tu nombre, con las cosas que hiciste en la ayudantía y llevárselo a tu profesor, doctor a cargo, y él te lo firmaba y después tú lo volvías a llevar a la escuela y ellos lo guardaban. Entonces ahí tienes un respaldo de que en verdad hiciste esa ayudantía para no perder esos puntos de algo que en verdad hiciste. Como yo sé que suena como muy quizás básico, pero en verdad hay gente que no lo hace y lo pierde. Así que preocúpense de eso. Si les interesa alguna especialidad en específico, traten de hacer ayudantía en esa materia, porque se va a ver bien en un futuro cuando ustedes quieran postular a la especialidad. Si no tienen o si no tienen claro qué especialidad quieren, da lo mismo, hagan la que puedan. Y también la ayudantía, recalcar que es una excelente oportunidad para que ustedes puedan realizar investigaciones, trabajos científicos, reporte de casos. Obviamente no todas las ayudantías las tienen, pero hay muchas que sí. Por ejemplo, en mi universidad, la ayudantía de pediatría, yo sé que hacían hartos casos clínicos, mandaban hartos congresos. Entonces, los que eran ayudantes ahí sacaban hartos casos clínicos con la misma ayudantía. Les pasaban, onda, los doctores les pasaban casos y le decían como, ármenlo, necesito que lo armen, los vamos a poner de autores y preséntenlo en el Congreso. Entonces, es una excelente oportunidad también para cubrir los otros rubros. Entonces, como este rubro, también máximo 2 puntos, como todos, y esto equivale a 30 meses. Ustedes tienen que hacer mínimo 30 meses para tener el máximo que son 2. Después aquí está el puntaje que te dan si haces menos. ¿Y cuántos son 30 meses? Son como 6 semestres, 3 años de ayudantía. Es harto, por eso yo les recomiendo hacerlo desde segundo, para que después en el internado estén más libres y no tengan que estar yendo a la universidad a hacer ayudantía y eso. Eh, este año las bases decía máximo 2 cargos de ayudante alumno por año, es decir, pueden tener 2 ayudantías distintas por año. Hay veces en que las bases dice una ayudantía nomás distinta por año, pero esta vez eran 2. Em, ¿Y en qué pueden ser estas ayudantías? Pueden ser de tu carrera, la carrera de medicina, pueden ser de otras carreras del área de la salud, por ejemplo, enfermería, kinesiología, etcétera. En este caso se presenta el mismo anexo que el anexo 2, pero tienen que presentar un certificado de respaldo que esté firmado por una autoridad de la carrera donde ustedes hicieron la ayudantía, es decir, que se lo firme el jefe de enfermería, como el director de la carrera. Y este año también contaron las ayudantías de investigación, ahí también tienen que presentar el anexo 2 y un certificado también emitido por la autoridad de la carrera de medicina que señale que hiciste la ayudantía, pero además
que esta ayudantía condujo a un trabajo de investigación y tienen que poner el título de la investigación que realizaron. Es decir, si ustedes hicieron una ayudantía de investigación, pero que no condujo a un paper, por ejemplo, no les va a contar como ayudantía. Y ojo también, que si ustedes presentan esta ayudantía en el rubro 2, no van a volver, no van a poder presentar este mismo paper en el rubro de trabajos científicos. Tienen que elegir presentarlo ya sea en el rubro 2 como ayudante de investigación o en el rubro 3 como paper, ¿ya? O si no, si lo presentan en ambas partes, pierden ambos puntos, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que ser estratégicos. Por ejemplo, no sé, les faltan ayudantías, o sea, tienen las horas justas de ayudantía y tienen una investigación, pero les sobran trabajos científicos, manden el trabajo al de investigación. Por supuesto, les conviene mucho más. Estaba viendo acá en el chat que Josefa preguntó que para los certificados de ayudantía y cursos también se pide lo de la firma con azul. Eh, es que mira, te voy a mostrar cómo se firman esos anexos, ¿ya? Lo que yo te decía que haces el certificado como semestre por semestre, eso es solo para tener un respaldo en tu universidad para que después te hagan estos anexos que uno envía al CONIS, no son los mismos. Los que tú envías al CONIS de ayudante alumno es el anexo 2 que se hace por año. Por ejemplo, semiología médica, yo la hice acá sale, la hice del 2021 hasta el 2024, pero yo tengo que hacer por año cada anexo, o sea, tuve que hacer muchos anexos por año y una ayudantía a la vez. O sea, semiología médica, este era mi anexo 2 para el año 2021, hice 7 meses y me lo tenía que firmar la autoridad de la carrera de medicina. Y este certificado te lo hace la U, que aquí están las ayudantías que tú hiciste. Yo hice en neurociencia y en semiología, y como ven, te lo van haciendo por año. Y a esto yo me refiero que mi escuela tenía todas mis ayudantías porque yo se las fui llevando semestre a semestre y por eso pudieron hacerme este certificado de al medio, porque ellos tenían la información. Yo le había llevado estos certificados. Y ahí también te lo tiene que firmar, a mí me lo firmó la misma persona, doctora Brea, tiene que ser concordantes como las personas. Y yo igual subí mi malla notariada. Si bien esto en las bases solo salía que tenía que ser la malla de otras carreras de la salud, me quise asegurar y subí mi malla. Y ojo que el nombre de la ayudantía tiene que ser la misma que sale en la malla y la misma en todos lados. En todas partes los datos tienen que ser concordantes. O sea, hay semiología médica y aquí en la malla se llamaba semiología médica. Así que ojito con todos esos detalles porque hacen la diferencia de que se los acepten o no. Ese era el rubro 2 de la ayudantía. Ahora vamos a pasar a 3 que son los trabajos científicos. Estos pueden ser dos tipos, los publicados en revistas con comité editorial o los publicados en congresos científicos. ¿Ya? Uno puede tener uno de los dos, no es necesario hacer los dos, puedes tener puros trabajos en congreso científico o puros trabajos en revista o una mezcla de ambos. ¿Ya? Puedes llenar los puntos aquí como quieras. ¿Qué tips les doy yo para los trabajos en revistas con comité editorial? En general, estos son más difíciles porque son en revistas que son importantes. Entonces, en general son papers, son investigaciones largas o revisiones bibliográficas. Entonces, no son tan fáciles de hacer, no se pueden hacer por tu cuenta en general. Tienes que unirte a un equipo que los haga. Entonces, yo lo que les decía, las ayudantías son una buena opción para poder hacer trabajos en estos ramos médicos o directamente ir a centros de investigación de la universidad. Por ejemplo, perdón por ser como tan autorreferente con la UANDES, pero es lo que yo conozco. La UANDES tiene un centro de investigación e innovación biomédica que es el CIB. Y ahí tú puedes postular, creo que se postula de segundo a tercero o de primero a segundo, no me acuerdo bien. Y ahí tú postulas y haces una ayudantía en investigación. Ahí trabaja en el laboratorio, hace investigaciones. Yo hice una investigación en convulsiones, en verdad, muy entretenido. Y esto se dedica solo a investigaciones. Es una ayudantía en investigación, como les decía. Y como de qué otra forma,
acercarse a conversar con doctores, mostrar interés en realizar trabajos. Muchas veces los doctores les van a decir que no, pero no porque sean pesados, en general siempre todos son muy buena voluntad, sino porque, no sé, no van a estar trabajando en una investigación en ese momento, entonces les van a decir como, sorry, no tengo, pero en verdad siempre son buena onda, les van a decir, o contacta a este otro doctor que yo sé que está trabajando en esto, quizás necesita ayuda. En verdad, muévanse, como todas estas cosas requiere mucho interés y proactividad por parte de ustedes. Pueden preguntarle a 10 doctores y quizás con uno se consigan una investigación. Em, entonces, eso como revista con comité editorial. Estaba viendo unas preguntas. Gerardo, al leer las bases aparece que no se aceptan los casos clínicos presentados en revistas como colaborador. Em, ¿Qué es CS? En este contexto, CS es lo mismo que ser autor. Más adelante voy a explicar, pero yo sé que para que te acepten las cosas tienes que ser autor o coautor. No sirve colaborador ni ninguna de otras cosas. Y Josefa pregunta que ¿es mejor que el tema se relacione con la especialidad a la que busca entrar? Sí, siempre eso va a ser un plus, pero no siempre vaya a poder conseguir un trabajo en lo que quieras o no siempre sabes que quieres especializarte. Mucha gente se da cuenta en el internado o después de salir. Yo siempre creo que tener una investigación, sea en lo que sea, te va a dar un plus. Muestra interés científico, entonces siempre es bueno. Ya. Eh, Aquí está el ejemplo del paper que hice yo. Este lo publicamos en la revista internacional Frontiers y como les decía, yo lo hice a través de el CIF, que era el Centro de Investigación. Aquí está mi nombre. Estoy muy orgullosa de ese paper. Igual ahí se los dejé, pueden buscarlo después por el DOI, está en internet. Y después tenemos los publicados en congresos científicos. En general estos corresponden a reportes de casos clínicos. Yo los reportes de casos los recomiendo mandar a congresos y no a revistas, porque la revista es mucho más engorroso, los congresos son mucho más fáciles y los reportes de casos en verdad son muy fáciles de hacer, no requieren mucho tiempo. Entonces yo los recomiendo mandar a congresos. ¿Y qué son estos reportes de casos? Son casos interesantes que ustedes van a ver en su práctica clínica. En general son de casos raros, enfermedades con muy baja incidencia, o que se haya ocupado una forma diagnóstica o tratamiento novedoso. Cualquiera de estas cosas sirven. Lo importante es que ustedes les den un enfoque interesante. A veces pueden ser cosas comunes, pero si ustedes les dan un enfoque novedoso, se los van a aceptar. Yo recomiendo partir los trabajos científicos en congreso desde el primer año de internado porque van a ser donde más van a ver a pacientes. Creo que me habían preguntado de cuándo recomendaba las publicaciones como en revistas. Esto depende mucho. Como les decía, yo hice la del el CIV, esa yo la hice en segundo, en tercero. Francamente no lo hubiera podido hacer en el internado porque tenía que dedicarle mucho tiempo. Yo fui en verano, fui enero. em, entonces, en verdad depende mucho. Yo en verdad les recomiendo que no se compliquen tanto con hacer investigaciones. Si se consiguen una, bacán, pero si no, con los congresos científicos están listos. Esos sí que son fáciles. Em, Nicolás, ¿quiere hacer una pregunta? No, creo que solo se le prendió el micrófono. Ya, entonces, yo aquí con los congresos les recomiendo una modalidad que a mí me sirvió mucho. Yo junté muchos casos clínicos. Yo lo empecé a hacer desde el primer año de internado y logré conseguir como 14. El mínimo, si solo haces congresos, son 8. ¿Y cómo hacía esto? Yo tenía un grupo de amigos, entonces si yo hacía un caso clínico, yo ponía como autor a todos mis amigos, entonces después ellos me lo tenían que devolver, entre comillas. Entonces, cuando mi amigo hacía un caso clínico, él ponía mi nombre y así. Entonces, si yo metía a 4 amigos,
después iba a tener 4 casos clínicos porque ellos también iban a hacer. Entonces así tú vas ganando mucho más rápido casos. ¿Y cómo se hace un caso clínico? Como les decía, algún caso raro, van a decir, ok, este sirve como caso clínico. Y van y le preguntan a su médico a cargo como, doctor, ¿puedo hacer un caso de este paciente? Como, ¿no le molesta? Y siempre te van a decir que sí. Y después ustedes tienen que preguntarle al paciente o al familiar a cargo en caso de ser menores de edad o personas que estén con demencia, etcétera. Y ahí ustedes le explican al familiar que quieren publicar el caso porque esto va a servir para otras personas, para el tratamiento, como información médica, y que todo va a ser de forma anónima, que nunca se va a publicar el nombre del paciente, información personal, nada. Y si ellos dicen que sí, ahí ustedes le tienen que pasar una hojita que es el consentimiento informado para que se lo firmen. Los congresos les van a pedir este consentimiento informado. Y en general, esto se lo pueden conseguir en las clínicas o en las universidades, tienen papeles con consentimiento informado, que al final es decir que ocupen tu información para el caso clínico. Y después que se hace, tienen que buscar un congreso donde puedan publicar este caso. Yo aquí les dejé este Instagram que es muy bueno, cursos.conis-bajo, que está todo el rato publicando congresos en los que ustedes pueden mostrar sus casos clínicos. Y cada congreso va a tener bases distintas, en general todos se parecen. Entonces los redactan de acuerdo a las bases, después los tienen que enviar, a veces tienen que pagar plata para que se los revisen, después el congreso va a seleccionar los mejores, después dependiendo del congreso tienen que ir a presentarlo en vivo o a veces online. Cuando es en vivo tienen que hacer como una infografía, gigantografía, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un papel gigante con el caso para que lo puedan presentar. Otras veces no tienen que presentarlo, como que solo presentan, no sé, los 10 mejores y el de ustedes no quedó como 10 mejor, así que no se presenta y les dan exactamente los mismos puntos, da lo mismo si se presentan o no. Lo que yo hacía, porque en el internado uno no tiene mucho tiempo, entonces cuando me tocó presentar en vivo en congresos, yo lo que hacía era meter en mi caso a un estudiante más chico. Por ejemplo, alguien de quinto que tuviera más tiempo, yo lo metía como autor y le decía como, yo te meto, el caso está listo, no tenéis que hacer nada, pero anda a presentarlo, como yo no puedo, por favor te meto, pero si tú vas a presentarlo ese día. Entonces, ahí uno tiene que ingeniárselas, como hacer esas cosas. Y en general son 6 autores y el CONIS te cuenta 6 autores, entonces nada, tenéis como harto rango para ir metiendo gente ahí, según tus necesidades. Yo aquí les voy a mostrar un ejemplo. Este es un caso que yo publiqué en un congreso de la UDD. Era un caso de neuro que me interesó. Y estos son, los casos nunca son más que esto, es una introducción, un caso clínico que, como ven, es muy corto porque te piden generalmente como un máximo de palabras, onda 300, y una discusión y conclusión. Entonces, como ven, en verdad para mí se me hacía muy rápido hacer los casos, yo le dedicaba una tarde y ya lo tenías listo. Y eso, como que en verdad son muy fáciles de hacer, entonces no se estresen. Si aún no tienen los casos clínicos y no sé, están en séptimo y es como, ay, no partí en sexto, da lo mismo. Los pueden lograr, los van a hacer. Como con estos tips de compartirse entre amigos, buscar los congresos en este Instagram, se puede, no es tan complicado. Y en verdad, como les decía, no tiene que ser un caso tan impresionante. Dependiendo de el enfoque, se los van a aceptar. Voy a ver, habían algunas preguntas. ¿Desde qué año se pueden participar en esos congresos? Según yo, no hay límite. Como te decía, yo he metido a gente más chica en mis papers, o sea, en mis casos clínicos para que vayan a presentar al congreso y pueden ir perfectamente. ¿Qué son los congresos? Son instancias en que se presentan estos casos clínicos que mandan estudiantes o doctores y la gente va, se comparte como de divulgación científica al final. Ya. Bueno, como todos los rubros, máximo 2 puntos. Los
Sé que dejé preguntas sin contestar, pero después las contesto ya. Puntaje, es que muchas se van a ir respondiendo con cosas de la presentación, así que tranquilos. Ya, las revistas con comité editorial te dan más puntos, porque como yo les decía, son más difíciles de conseguir y de publicar, y esas te dan 0,5 cada una. Las comunicadas en congresos científicos te dan 0,25 cada una. Como les decía, ustedes pueden ir mezclando, tener 2 en revistas y 4 en congresos, y ahí tienen los 2 puntos. Y se consideran hasta 6 autores de pregrado de medicina. Esta calidad tiene que ser autor o coautor. Como le respondía a un compañero, no puede ser como bajo ningún otro cargo. Y la temática, obviamente, tiene que ser relacionada a la medicina. Y también importante que tienen que ser solo trabajos publicados previo a la fecha de egreso. Es decir, si ustedes egresan, no sé, 2 de noviembre y tienen un congreso el 5 de diciembre, no va a contar para el CONIS. Lo que sí cuenta es cuando vas a publicar en revistas y todavía no está publicado, pero sí aceptado, ustedes mandan un certificado de que sí está aceptado y ahí la revista les va a valer 0,25 puntos en vez de 0 por no estar publicado. ¿Y qué documentos tengo que presentar yo para los que estén ya viendo el CONIS este año? Tienen que presentar el anexo 3.1, que ya se los voy a mostrar, y documentos de respaldo. Para el caso de revista, básicamente es subir su caso. Yo imprimí el caso entero, como todo el paper, y lo notarié, todas las páginas, y subí también los enlaces, como a internet. Y este es el anexo 3.1 de trabajo publicado en revista, que pone el título, los autores, el nombre de la revista, publicación, aceptación, la página, etc. Eso es lo que se necesita presentar en ese rubro. Lo mismo, para trabajos en congresos es el anexo 3.2 en vez del anexo 3.1. ¿Qué documentos tienen que mostrar? Tienen que mostrar la portada y el resumen que se publican en el libro original del congreso. También tienen que legalizarlo ante notario. Si todavía no cuentan con libro resumen, pueden tener un certificado como de la universidad en donde era el congreso que aclare este punto. Y el certificado que acredite que participaron como autor en este congreso. El anexo 3.2, tienen que llenar con todos sus trabajos. Sí, 3.2 se llamaba. Sí, ya. Poner el título, el nombre del congreso, los autores, la fecha, y así van con todos. Y como documento de respaldo, por cada trabajo tienen que presentar esto. La portada del libro resumen, esto todos los congresos lo hacen, así que tranquilos si no saben qué es una portada en donde, o sea, es un libro donde se van a publicar todos los casos clínicos que se presentaron en ese congreso. Entonces, yo tenía la portada, la notarié, aquí está el caso clínico, que era el que le había mostrado antes, también notariado, y este es el certificado, que en general tiene que tener un QR. Que certifique, creo que va al libro resumen, no me acuerdo bien. Y aquí está mi nombre, mi root, y sale que fui autora y presenté como en ese congreso. Todo esto se los van a dar los congresos, como tranquilos, no tienen que hacer nada. En general, a veces hay que catetear, como, no sé, me acuerdo que hicimos congresos como en octubre con mi amigo y para diciembre como que todavía no habían mandado los certificados. Entonces ahí hay que decir como, por favor, estamos postulando al CONIS, como, mándenlos luego. Y eso es el rubro 3. El rubro 4 son las horas de práctica en APS, que también son máximo 2 puntos. ¿Qué considera? Se pueden ganar estos 2 puntos de dos formas, con las horas de práctica de internado en atención primaria, que es el APS, que en general todos los que hacen internado en CESFAM van a tener los puntos. No necesitan hacer algo extra. Con su internado ambulatorio y si van a CESFAM están listos. Y con 240 horas te dan los 2 puntos. Y también pueden hacer como horas de práctica en organizaciones sin fines de lucro. Esto también les da puntos, pero si solo la juntan con la APS, está bien, no tienen que hacer nada más. ¿Y qué documentos se presentan? El anexo 4.2,
que lo tiene que firmar el director de carrera. Ustedes llevan estos documentos a sus escuelas para que se los firmen. Y el documento de respaldo que también es certificado como por el director de que hiciste esas horas de APS. Y acá están los documentos que necesitas para las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, yo que presenté mi anexo 4.1, mi nombre, mi universidad, dónde hice, que yo lo hice en el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, en el CESFAM José Albo, hice 261 horas. Ojo que en las bases sale que hay que descontar los feriados. Nosotros al principio no habíamos descontado los feriados, de hecho había puesto 270 horas, pero como leímos las bases, preferí hacerlo descontando los feriados y lo dejé en 261. Pero aún así, aunque tengan feriados, por lo menos la UANDE les va a alcanzar las horas bien. Porque acuérdense que el mínimo, o sea, el máximo para los puntos era 240 y yo tuve 261 con feriados descontados. Y este otro certificado que te lo hace, a mí me lo hizo la directora, que es lo mismo. Estuve 6 semanas en José Albo, en sexto, inicié en tal fecha, mi jornada era de lunes a viernes, etc. Esto también lo hace la U. Después, por último, tenemos el rubro 5, que son los cursos de capacitación y perfeccionamiento. Estas son todas las instancias que sean relacionados con perfeccionarse en el área de la salud que va a ser impartida por universidades, sociedades científicas o médicas. Si son cursos que imparten tu misma universidad, tienen que tener un certificado que diga que son actividades extracurriculares, porque no pueden poner como un curso, no sé, una materia que ustedes tuvieron de primer auxilio, como si es un curso de la malla, no sirve, tiene que ser extracurricular. Para que estos cursos te den los puntos, tiene que ser un mínimo de duración de 20 horas del curso. Si, por ejemplo, ustedes hacen un curso que tenía duración de 15 horas pedagógicas, no les va a contar, no lo pueden subir. Y tienen que aprobar el curso. En general, sí, tienen que ser aprobados con nota más de 4 o con porcentaje de aprobación como establecido por el curso. Como les decía, no se va a asignar a los que duren menos de 20 y tampoco la asistencia a congresos cuentan como cursos. Entonces acá si haces 60 horas te dan el máximo que son 2. Ojo que en las bases de este año subieron que para el 2026 van a ser 80 horas de curso, así que ahí van a subir un poquito. ¿Qué tips les doy para los cursos? El mismo Instagram que les había dado antes de @cursos.conis_, también publica siempre cursos. También pueden seguir a las ASEM de las universidades, que son las academias científicas, que también están publicando siempre cursos. Les dejé ahí el de la UC, el de la UAN, de UDP, etc. Hay miles. Ponen como ASEM en Instagram y les van a salir todos. Y yo lo recomiendo hacerlo antes del internado para no sobrecargarse. Como desde la pandemia son online, en verdad son muy fáciles. Me refiero a que no te van a quitar mucho tiempo. Algunos son sincrónicos, otros asincrónicos, pero como son online, son más accesibles. En general, después hay una prueba que por eso pedía como nota de aprobación, pero no son difíciles. Si ponen atención al curso, les va a ir bien. En la UANDES no es necesario hacer cursos porque con el PALS y el ACLS, que son los cursos de reanimación pediátrica y adulto que hacemos en el internado, como son actividades extracurriculares, nos da todos los puntos de curso. Yo igual les recomiendo hacer otros porque se ve más lindo en el currículum, sobre todo si quieren una especialidad en específico. Y cada vez que ustedes hagan un curso, les van a dar un certificado con su nota y que participaron en el curso. Entonces yo les recomiendo ir juntándolos. Tienen que juntar todo, porque si no, después en el momento de hacer su carpeta CONIS, van a estar como locos buscando las cosas y puede que se pierdan, puede que, no sé, hayan borrado la memoria de su celular y se les perdió todo. Entonces yo lo que hice fue hacer un drive y ahí iba metiendo todo mi certificado. ¿Qué cosas hay que subir para ese rubro? El anexo 5 y documentos de respaldo, el certificado, que va a decir el número de horas y la nota de aprobación. Yo notaría todos los certificados también. Este, el anexo 5, vas poniendo las horas de los cursos, el nombre y la nota, y después subes todo tu certificado. Este es el de del ACLS que hicimos en la UANDES,
Y como ven acá abajito, dice actividad extracurricular. Entonces ahí te lo pueden contar como puntos. Y este es uno normal, como uno que hice, este lo hice en la UNAF, en la Andrés Bello, y era de endocrino y diabetes, en verdad hay cursos de todo, de imágenes, de exámenes, como ven aquí yo hice uno de introducción a la semiología, el de diabetes, uno de exámenes diagnósticos, no hice ninguno de neuro porque estos los hice como en pandemia, el 2020 creo, entonces ahí todavía no estaba tan interesada en neuro y después sinceramente me dio lata seguir haciendo más. Y como les contaba, va a haber modificaciones para el 2026 que pusieron en las bases del CONIS. Em, el de las horas pedagógicas del rubro 5 de los cursos. Ahora ya no van a ser 60 para los 2 puntos, sino que tienen que tener 80. Y ahí van a tener los 2 puntos. Y se va a incorporar un nuevo rubro, que es el rubro número 6 de las actividades extracurriculares. Y como dice acá, tienen que, para ganarse eso, participar en la directiva del centro de estudiantes, como el centro de alumnos, hacer deporte en la universidad o la Federación de Estudiantes Universitarios, sociedades científicas, organizador de jornadas científicas o congreso, y esto te va a dar un puntaje máximo de 1 punto. Así que si están en el internado o algo así, traten de meterse a cualquier cosa de esto, porque lo van a pedir para el 2026. Yo la verdad no tenía nada de esto, me salvé de que no fuera para mi año. Pero eso, para que lo tengan en cuenta. No hay más información de esto, es lo único que salía. Este año seguro van a poner las bases. Y eso. Ya, voy a responder algunas de las preguntas. Eh, si quieren, me pueden preguntar por micrófono porque ¿se podrá subir 30% entre los diagnósticos y el EUNACOM real? Mm, no sé si tanto. Yo igual subí como un 10%. Sí, subí un 10%. Siempre se sube. Pero igual en general los diagnósticos tú los vas a encontrar más fácil que el EUNACOM real, porque como yo decía, en el EUNACOM real se eliminan muchas preguntas. Hubo muchas preguntas que yo quedé como, ¿qué es esto? Y seguro que la eliminaron porque estaban mal hechas, estaban mal redactadas. Entonces uno queda como muy, me fue pésimo, pero en verdad no. Em, Jime, para postular a beca de especialidad en una universidad como la PUC, ¿no te vende que usaliste? Em, yo creo que sí lo ven, sobre todo en la católica. Por ejemplo, ellos priorizan harto a gente que salió de su misma universidad. Este año le dieron mucho también a la Wandes. En general, la Cato con la Wandes, aunque la Cato ve muy bien a la Wandes. Entonces yo creo que sí, igual es importante para ellos de qué universidad saliste. Tampoco es lo más importante. Si saliste de otra universidad y en verdad hiciste muchos trabajos, mucha ayudantía, etcétera, y eres un buen candidato, te la puedes ganar igual. Pero esas becas como autofinanciadas y beca UC, ahí sí tú tienes que tener mucho currículum. No basta juntar las cosas del CONIS, porque al final ellos se reservan a quién elegir. Para los certificados, esa ya la respondí. Esa también. Ah, ya. Nico pregunta, ¿hay diferencia a la hora de postular al autofinanciado CONIS en cuanto a requisitos? Sí, sí hay. Y igual yo no me quiero meter mucho en autofinanciada aquí porque daría para un tema mucho más extenso. O sea, la autofinanciada da para una charla por sí sola. Pero sí, yo les voy a mostrar algo pronto. Queda poco, pero siguen unas cosas de la presentación y ahí voy a explicar un poco eso, así que tranqui. Mm, mm. Los trabajos presentados en Congreso, que no son de resorte de caso. Trabajo de investigación, encuestas de estudiantes, otros temas que no son de reporte de caso pacientes. No lo sé. Creo que sí, pero no lo tengo claro.
te recomiendo leer las bases. En eso debería estar bien definido. Los certificados de los congresos científicos solo se comparten el CONI ese certificado. También hay que mandar el libro de resúmenes, ya lo expliqué. Sí, hay que mandar la portada y tu caso. Eh, 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 No, un trabajo científico que fue publicado en revista y además comunicado en congreso, ¿cuentan ambos puntajes? No, solo uno. Por ejemplo, si uno tiene más de 100 horas en curso, ¿recomiendas que se presente en toda la carpeta o justo las 80? No, presenta todo, todo. Yo presenté todo. Como te decía, yo tenía eh, dos trabajos publicados en revista, tenía 13 publicaciones en congresos y presenté todo, porque me daba terror que no las aceptaran algunas y por eso mandé todo. Y puede pasar que subiste mal un documento, entonces justo ese no te lo acepten y ellos siguen mirando hacia abajo. Entonces te recomiendo subir todo lo que tengas. En cursos pasó lo mismo, yo subí todo. Hice mucho más de 60 horas y lo subí todo. ¿Es importante la nota de los cursos de perfeccionamiento? No, según yo, eso sí que nadie lo ve. No, lo ve el del CONIS nomás para certificarte que tienes sobre 4, pero yo no presenté ninguna de esas notas, entrevistas ni nada, así que tranquila. Fernanda, en mi universidad permiten elegir el orden de los internados. ¿Recomiendan algún orden? Yo terminé con medicina interna y lo recomiendo, porque en verdad quedé muy bien preparada para la UNACOM y como decía, no tuve que preparar esa parte que es la que más preguntan. Así que igual yo recomiendo eso. Es duro, es bien duro, pero lo recomiendo. Disculpa, ¿cómo es eso habilitarse? Ya va, viene, tranquilos. Para el CONIS, ¿igual importa la universidad de la que egresaste? No, eso no. Importa para el factor corrector. Como les decía, hay universidades que el factor corrector les baja mucho, pero así como que sea importante que no te vayan a elegir solo por la universidad, no. Nico, alumno de los Andes, quinto, hola. Sí, puedes pedirme ayuda por interno, no hay problema. Al ser tantos participantes, todos terminan con especialidad, ya sea de F o beca primaria, o más de uno no gana nada, ya sea la beca que quería o no. No, muchos igual quedan sin la beca que querían, porque sí, son muchos. Este año fueron 2000 y algo personas. Siempre sobran igual, pero claro, no sé, sobra la que nadie quiere, como una beca, no sé, no quiero dar ningún ejemplo porque hay cosas que la gente sí las quiere, pero ya no sé, tal beca con devolución en pucha, Atacama puede que sobre porque nadie la va a querer. ¿Cuáles son las especialidades que sacaban primero? Las que son como clínica y quirúrgica, otorrino, dermato, oftalmología. Ya, ahora voy a hablar de la entrevista, Feña, así que voy. Ya, entonces, con esto estoy listo, subido estos papeles del CONIS, es mucho. Si quieres ser EDF, que es irte de general de zona, sí, con esto estamos listos. Ustedes no tienen que hacer nada más, solo subir sus documentos, ver su puesto y esperar el día del concurso. No tienen que hacer nada más. Obviamente, investigar a dónde se quieren ir, etcétera, pero de documentos están listos. Pero si quieres ser becado primario, lamento decirles que no, queda mucho todavía. Y aquí viene el tema de las prehabilitaciones. Si tú quieres ser becado primario, tienes que hacer la prehabilitación, sí o sí. ¿Y qué son? Son requisitos administrativos y académicos que cada universidad establece para que un postulante pueda acceder a una beca de especialidad primaria mediante el proceso CONIS. Cada universidad tiene su propio proceso y requisitos. Si no las realizas, no puedes ser seleccionado. O sea, si eres número 1 en el CONIS y no te habilitaste, no vas a poder elegir ninguna, aunque seas el mejor, o sea, el primero. Tienes que habilitarte para elegir CONIS. Y recalco, para DF no hay que habilitarse. En esa tú llegas al concurso y toma la que quieras, la plaza que quieras, o las que queden, obviamente.
Entonces, ¿qué es esto? Yo en verdad, yo no sabía que era prehabilitarse, lo había escuchado, pero en verdad para mí fue una sorpresa enorme. Yo no sabía que era tanto esfuerzo. ¿En qué consiste? Hay que inscribirse previamente en la universidad y como todo en esta vida, te cobran. Es terrible. Eh, en general son de 30.000 a 100.000 pesos según universidad. La Chile, la Cato cobraban cerca de 100, la Wander era una de las más baratas, como 33. Hay universidades que no te cobran, que es gratis, que yo creo que debería ser así porque, bueno, filo. Pero sí, cobran, así que tienen que tener en cuenta eso, esa plata. Y tú te inscribes y te van a pedir una serie de antecedentes, que en general son como los que se repiten en el CONIS, título, te piden siempre como vacuna, certificado de COVID, de hepatitis B, influenza, y una serie como de documentos más administrativos. Y te piden como nuevo que hay que hacer, currículum vitae y cartas de recomendación. No todas las universidades te piden cartas de recomendación. Las que yo tuve que mandar fue a la Católica, que te pedían dos, y en la UANDES te piden una. Es una lata el tema de la carta de recomendación. Nada, yo lo que recomiendo es, em, si querían una especialidad en específico e hicieron su internado lectivo en esa especialidad, pedirle a los doctores de ahí, yo hice eso. Hice mi internado lectivo en neuro en la UANDES y le pedí a las doctoras de ahí que me hicieran las cartas. También puede ser gente con la que se hayan, doctores con los que se hayan llevado bien en el internado, que puedan hablar bien de ustedes. No es necesario que sea de la especialidad que quieran, pero yo creo que eso igual se ve bien. Por ejemplo, en la UC lo que algunas personas hacían era, claro, pedían una carta del especialista para la que estaban como postulando y otra de otro doctor con el que haya pasado y que hayan tenido como buena relación. Para algunas especialidades, aparte de inscribirse, en la universidad te piden una entrevista psicológica. En general, estas son psiquiatría, anestesia, creo que medicina legal también, y estas se pagan aparte y son súper caras también. Tengo una amiga, psiquiatría 130, y en general cada universidad te pide su propia entrevista psicológica, no la puedes repetir porque en general te hacen un informe y no puedes mandar ese mismo informe a las otras universidades. Sí, heavy. Y cada universidad tiene sus propios plazos. En general son después de la UNACOM, empiezan a abrir los plazos, excepto la Católica, que este año la UNACOM fue el 18 y el último día de la Cato como plazo era el 19, que fue terrible porque, no sé, no teníamos ni la calificación médica nacional, no teníamos la UNACOM, estábamos preparando la UNACOM y además había que mandar todos los papeles a la Cato, fue terrible. Pero esa era la única que lo hizo en esa fecha, las demás eran como en enero, que son mucho más amigables. Ya, aquí yo les dejé las cosas que pide cada universidad, les dejé 3 universidades, ahí ustedes pueden buscar en la página de las otras si es que les interesan otras. Pero básicamente lo mismo, carnet, certificado de título, la calificación médica nacional, certificado de vacuna, UNACOM, que estén inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, que eso lo hace su universidad, carta de apoyo financiero en el caso de que sea un financiamiento externo. La universidad en general te piden que hayas contratado estos seguros, seguros de práctica médica que te cubren en caso de que alguien te demande, te lo piden. Y las cartas de recomendación. Estos son los requisitos que pedía la Chile, básicamente parecido. Estos son los que pedía la UANDES. Y aquí yo les dejé el ejemplo de currículum que yo subía, porque yo creo que esto es algo que a los médicos por lo menos no nos enseñan mucho, así que les dejé el mío, sobrio, igual lo hice más o menos corto, tiene mis antecedentes personales, mis datos académicos, colegio, yo hice bachillerato, después como el título, que había hecho el minor en nutrición, la calificación médica,
puse como solo los internados que me interesaban de lo que estaba postulando, que era neurología, mi ayudantía, las publicaciones, los cursos, certificados y actividades extracurriculares, premios, también pueden poner idiomas si es que manejan bien un idioma, etcétera. Pero se los dejo ahí para que se inspiren después en hacer su currículum. Y viene el tema de la entrevista, porque ustedes se inscriben en las universidades, te tienen que aceptar, no siempre te aceptan, onda, tú subes todos tus documentos y pueden no aceptarte, decir, no, la nota de esta persona es muy baja, no calzan con el promedio que queremos, o sea, con lo que queremos nosotros, no te aceptamos y no te devuelven la plata. Ojo con eso. Pero una vez aceptado, entras a un proceso en el que en general es que te hacen una entrevista. Puede ser presencial u online. A mí todas las hice online, la de la Cato, la Chile, y la de la Wande fue presencial. Y yo aquí les dejé preguntas que me conseguí en el momento que estaba preparando mis entrevistas. Yo se las junté todas aquí para que las tengan. Esto es en general lo que preguntan. No es muy difícil. Pero nada, como por qué eligieron esta especialidad, por qué están postulando a esta universidad y no otras, postularon a otras universidades, qué te gusta del programa de esta universidad, qué te gusta del programa de las otras universidades, cuál es tu plan B, cosas así. También que les cuentes sobre ti, tus hobbies, siempre preguntan como virtudes o defectos. Básicamente te quieren conocer un poco. Y aquí igual les dejé la lista, yo agregué cosas que me preguntaron a mí en mi entrevista, pero preparando esto van a estar bien, en verdad. No son nada del otro mundo las entrevistas. Tienen que mostrar seguridad, responder con sinceridad. Traten de no mentir en ninguna parte de este proceso. Conozco un caso, una persona que inventó en su carta de recomendación, me parece, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero después en la entrevista le preguntaron cosas respecto a la carta de recomendación. La persona ni siquiera conocía al doctor porque parece que se lo había conseguido como por pituto la carta de recomendación y quedó pésimo, quedó como mentiroso, obviamente no lo eligieron. Entonces, en verdad, traten de ser súper sinceros y seguir todo de forma transparente, porque los van a pillar si no. El mundo médico es muy chico, así que no empiecen a inventar cosas. Y como les decía, los tips, si es online, siempre conectarse antes para ver que todo esté funcionando. Siempre se ve bien que lleguen unos 10, 5 minutos antes. Como les decía, ser concisos y sinceros con la respuesta. Si no saben algo, digan que no saben, no inventen. Y cuidar siempre la formalidad, no tuteen, aunque sea persona más joven, aunque no sea un doctor y sea una secretaria, no tuteen. Siempre tratar de usted. Si les dicen como, ah, ya, trátame de tú, ahí recién ustedes traten de tú, pero antes no. Y siempre vestirse también adecuadamente para lo que van a hacer. Online puede ser un poco más relajado, yo me ponía como una polera tapada, como sin mostrar tanto. Y daba lo mismo porque es online. No me vestía tan elegante, pero para la que tuve presencial, claro, ahí fue mucho más formal. Los hombres con corbata terno, así van en general a la entrevista. Y bueno, siempre agradecer esta oportunidad de estar en el proceso, que se hayan tomado el tiempo, como tratar de mostrarse humanos. Que a veces yo siento que eso les falta un poco a los médicos que ya cuentan todas las cosas que han hecho, la ayudantía, los trabajos, pero nada, les falta esa parte como humana de conectar con los otros. Yo creo que eso es clave, como que vas a destacar si te muestras como una persona más empática, eh, más cercano. Y si no quedas, porque te pueden rechazar igual en la habilitación, tomarlo como experiencia, da lo mismo. En la siguiente habilitación de la otra universidad sí te van a aceptar, da lo mismo. Así que tranquilo. Y después en la plataforma del CONIS te van a la misma universidad, te sube si estás habilitado o no. Yo solo me habilité, di entrevista en la Chile, en la Cato y en la de los Andes y el S significa que me habilitaron. Acá, por nada, me habilitaron también en Traumato en la Cato. Yo nunca postulé, odio Traumato.
Pero nada, podría haber tomado una beca de traumato sin haberme habilitado por error. No tengo idea qué pasó ahí. Me da mucha risa, pero bueno. Y bueno, ese es como el último proceso que ustedes tienen que hacer, que es esta habilitación. Varía mucho universidad. Por ejemplo, hay gente de la Chile que se la hicieron la entrevista 2 semanas antes del concurso CONIS. Yo con la Cato, yo estaba lista el 2 de enero. El 2 de enero yo estaba lista, entonces en verdad todo depende de la universidad. Y aquí yo les dejé el cronograma de más o menos de todas las cosas del EUNACOM, cuando son el llamado, cuando te suben los puntajes provisorios, porque después se puede apelar si es que te encontraron algo malo, el segundo llamado a viva voz, cuando se asumen las becas, etcétera. Se los dejé para que ahí vean. Como les decía, todo parte con la postulación, después dan un listado provisorio, después tú tienes derecho a una reposición. Por ejemplo, a mí en el listado provisorio no me dieron los puntos en APS. Sí, en APS, porque el que revisó encontró que el formato de la fecha no estaba bien, no estaba en el formato que ellos pedían. Yo lo encontré igual una estupidez, pero ok, hay que ceñirse a las bases. Así que ahí hay que, nada, ahí mismo también te entregan las instrucciones, tienes que llenar un papel diciendo como por qué si te lo tienen que aceptar, pones documentos nuevos que avalen, etcétera. Y ahí va a haber otro listado que va a tener las reposiciones, yo ahí ya me gané los puntos. Lo mismo que si te encuentran no admisible porque ponte tú firmaste con rojo, o sea, con rojo o negro, también tienes oportunidad de volver a subirlo y ser admisible. Ojo que en la reposición ustedes no pueden volver a subir nuevo material, pero me refiero a como, no sé, un nuevo trabajo, no. Pueden subir certificados, cosas que avalen que sí está bien ese trabajo, pero no pueden subir nuevos. No pueden subir nuevos cursos, no pueden subir nuevos trabajos, no pueden subir nueva ayudantía. ¿Entienden? Como que pueden subir cosas que respalden que están bien esas ayudantías que les rechazaron, pero no pueden subir nuevas. Y nada, ahí van a publicar el listado definitivo, que básicamente acá te ponen el puntaje del rubro 1 y los de los otros rubros. Como ven, en general, casi todos se ganan todos los puntos. Aquí estoy yo quedé 12. Pero eso, y aquí está como el puntaje en total de este año. El mayor tuvo 65. Y después publican también las devoluciones, ¿ya? Porque cuando tú tomas becado primario, ya haces la especialidad por 3 4 años dependiendo y después tienes que hacer la PAO, que es la devolución, por el doble de tiempo en que tú te especializaste, ¿ya? Entonces hay un listado enorme con todas las devoluciones y estas son por especialidad. Entonces, yo quería neuro, yo quería becado primario, entonces yo tenía que ver qué devoluciones tenía. Y tengo que buscar neuro. Neuroadultos tenía todas estas devoluciones. Entonces, habían en el servicio de salud Aconcagua, Antofagasta, Arica, etc. Ah, ojito, que la de Aconcagua es la única en este momento en todas las especialidades que solo tienes que devolver 3 años, no 6. Y no tengo muy claro, porque ese es como un poco un misterio, pero se supone, porque Aconcagua queda súper cerca de Santiago, son como 1 hora y cuarto, 1 hora y media en auto. Pero es porque es un servicio súper nuevo, parece que está como bien desordenado todo el tema del hospital, no hay muchos profesionales, no hay muchos especialistas, entonces más o menos como llegar a armar el servicio, entonces eso igual es duro. Entonces por eso lo tienen solo 3 años, que igual si te interesa como no devolver tanto tiempo es una buena opción. Y en general estas están libres, como libres. Por ejemplo, ya, yo elijo, voy a elegir mi beca, elijo neurología en la UANDES. Ya, elijo neurología en la UANDES y después yo tengo que elegir de cualquiera cesta dónde devuelvo, yo elijo. Y por ejemplo, ya, yo quiero devolver, hacer neurología UANDES y elijo Servicio de Salud Metropolitano Central. Y eso. Y ahí, obviamente, se elimina un cupo de neurología UANDES y se elimina este cupo de
Metropolitano Central. Ahí quedaría solo uno, como que se van acabando. Uno lo va tomando por orden. Y como ven acá, hay dos que aparecen ligadas a universidades. Eso a veces pasa de que tú, para tomar esta, que es Servicio de Salud Chiloé, tienes que haber tomado primero neurología en la San Sebastián. Y ahí tienes que tomar esa. No, no sé, si yo elegí la Chile, no puedo elegir esta, porque esta está ligada a la San Sebastián. Por ejemplo, la que yo elegí fue esta. Ay, la que yo elegí fue esta que está ligada a la Cato, porque yo quería la Cato. Entonces elegí neurología adulto UC y elegí esta ligada a la Cato, que tiene el servicio metropolitano suroriente con el hospital Sotero del Río. O sea, yo sí o sí voy a devolver en el Sotero del Río. Y yo elegí esa, podría haber elegido cualquier otra, como puedo elegir la Cato y elegir otras. Pero yo elegí esa porque en las otras el servicio de salud define a qué hospital te manda. Entonces, eso como que no me gustaba tanto tener como esa incertidumbre de no saber hasta 3 años después a dónde me iban a mandar. Te pueden mandar de repente a hospitales de menor complejidad y eso no me gustaba tanto, como que quería asegurarme con un buen hospital, que sí, el Sotero tiene muchas falencias, pero como centro docente es muy bueno. Entonces, yo quería asegurarme eso. Pero nada, si no hubiera tomado, yo quería tomar Metropolitano, hubiera tomado cualquiera de los otros. Solo como se me dio la oportunidad de elegir este, la elegí. Lo otro tampoco es terrible. Y también está el listado de plazas para de EDF, que son los generales de zona, y tanto, no sé, ya. Esta plaza en el Servicio de Salud Arica Parinacota, como una Arica, en el CESFAM, doctor Amador. Y te ponen el nivel de dificultad de las plazas, que ahí también lo voy a explicar qué significan esas letras. Entonces, acuérdense, en el mismo listado CONIS uno puede elegir tanto becado primario como EDF. Entonces te suben estos dos listados. Y lo que es muy bueno es que alguien siempre hace un drive con las preferencias. Esto es antes de que se haga el llamado a viva voz. Alguien pone como la lista de todas las personas que se subió en el CONIS y uno, la idea es que vaya poniendo sus preferencias para que la gente de más abajo pueda ir viendo qué becas les van a quedar. Entonces, esta persona, que es la primera, Margarita, grande Margarita, puso, yo quiero medicina interna, la voy a tomar en la Chile, en el Barros Luco y con esta pago, como eso es lo que quería Margarita. Entonces las personas de más abajo ya saben que hay un cupo de la U Chile en el Barros Lucos tomado y saben que ya está esta pago tomado. Y como ven, por ejemplo, esta persona que está súper bien rankeada se fue de DF, quería irse a Panguipulli. Entonces ahí hay otra de DF. Como pueden ver, como me preguntaban, las que más, bueno, el primero siempre, no sé por qué, siempre hubo en medicina interna. Sí, como que es tradición. Pero los que más se van antes, como en los primeros, otorrino, como pueden ver, dermatología y oftalmo. Este año oftalmo no estuvo muy demandada, se fue bien abajo, pero sí, otorrino, dermato y oftalmo son en general las más demandadas. Ahí estoy yo con neurología, nadie quiere esa de los primeros. Ya, como les decía al principio, uno hace el primer llamado vía voz, va eligiendo, y después igual hay un segundo y tercer llamado si es que sobran becas. Y ahí se ofrecen las plazas no tomadas, las plazas renunciadas, y aquellos que no hayan tomado plaza o que hayan renunciado, pueden volver a tomar. Yo tengo un amigo que primero había postulado a medicina interna en una universidad, pero al final renunció y tomó medicina interna en otra, en el segundo llamado vía voz. No hay problema de eso. Y en ese se respeta como el turno igual, como el listado. Aquí les dejé este link en el que van a poder acceder a todos los documentos del CONIS, las bases del CONIS, las bases de DF, etc. Y eso, bueno, aquí voy a leer el chat. eh, ya, aquí me habían hecho una pregunta en la entrevista, pero la contesté.
Ya, ¿recomiendas prehabilitarse en más de una universidad de especialidad o tener fe en una nomás? No, ni a palos. Tienen que prehabilitarse sí o sí en más. Porque, voy a dar otro ejemplo. Yo tenía un amigo que estaba muy bien rankeado, era como 30, y él quería geriatría, ¿ya? Era el primero que quería geriatría en la lista de preferencia. Entonces nosotros dijimos como, ah, ya, filo, postula solo a la Chile, que era el que él quería, y no postulía más en geriatría. Si esa es la que tú quieres, y sí o sí te van a habilitar, porque hay 30, onda, el que sigue, que quiere, está mucho más abajo, como, ¿por qué no te habilitaría? Y la cosa es que no la habilitaron. Él preguntó como, ¿por qué? Porque había sentido que le había ido súper bien en la entrevista. Y la cosa es que había alguien más abajo que quería geriatría y tenía un currículum mucho mejor en geriatría. Era una persona que había salido este año de medicina, pero antes había hecho otra carrera, había hecho diplomados. Entonces, no habilitaron a mi amigo y habilitaron a esta persona que era la segunda que quería geriatría para que esa persona pudiera tomar el cupo. ¿Entienden? Igual mi amigo se había prehabilitado en medicina interna en otra y al final quedó en una muy buena igual. Entonces, yo recomiendo igual habilitarse en más de una porque se pueden llevar sorpresas así. A veces estas cosas son, no estoy diciendo que la de geriatría haya sido pituto, en verdad tenía muy buen currículum, pero a veces sí hay pituto y van a habilitar solo a la persona que ellos quieren que quede, aunque sea una persona que está más abajo en el ranking. Entonces, por eso yo les recomiendo más de una. Yo estaba muy bien en el ranking, era la primera que quería neuro, e igual me habilité en tres. Em, pero claro, yo antes de saber que estaba tan bien en el ranking, me iba a habilitar en más. Pero como caché que probablemente sí me iban a habilitar en una de esas tres, dije como ya, no voy a gastar más plata, porque era harta plata. Así que eso básicamente. ¿Cuántos cupos son por especialidad más o menos? Monse, eso varía mucho de cada año, varía en la especialidad, no te podría dar un número y varía de la universidad también. Pero puedes descargar en la página que puse, van a salir los cupos por especialidad, así que ahí puedes descargarlo y ver. ¿Cuántas especialidades se pueden escoger o cuántas combinaciones? Creo que en cada universidad solo te dejan a postular a una especialidad. O sea, si postulas en la Cato a Neuro, no podéis postular a nada más. Pero entre universidades podéis postular a la que quieras. Puedes postular a dermato en una, otorrino en otra, da lo mismo eso. Pero el MinSal también les otorga a usted el Excel de CONI oficial. Seguían todo el tiempo con, o sea, el MinSal entrega la lista oficial, pero no entrega un Excel. Ese Excel es hecho por estudiantes de medicina para que nosotros nos guiemos. El MinSal, nada. ¿Enviará la reunión grabada y el PPT? Sí. Está grabándose y le vamos a mandar el PPT también. No me quedó claro si los resultados CONIS te lo dan antes o después del proceso de prehabilitación. Depende. Como te digo, la Cato abrió el proceso y se terminó mucho antes de que dieran los puntajes del CONIS. Entonces depende mucho de la universidad. Hay algunas que son más tarde y ya sabes tu puesto CONIS, pero en general tú no sabes en qué puesto quedaste cuando te estás habilitando. En Neuro C, ¿sabes más o menos cuántos dieron? Sí. Por CONIS dieron 3. Los otros eran, hay uno BKUC y los otros son CONE y EDF. ¿Cuándo se sabe si estás habilitado o no? Yo lo que hacía era preguntarle directamente a la universidad, como terminaba la entrevista, decía como me habilitaron. Y algunas te decían sí y otros no. Como algunas te decían sí, está habilitada, como da lo mismo. Y después, pocos días antes del concurso Había Voz, se sube ese documento que les mostré que sale la S. La Cato tiene una fecha en específico en donde lo muestran, que es a primeros días de febrero. Y eso. Rafa pregunta, perdón, no me quedó claro. Si estudiaste en la UANDES, ¿tienes asegurados los puntos de capacitación y perfeccionamiento? Sí, porque la CLS y el PALS te otorgan los puntos. Eso sí, a ver, no sé cuántos puntos son, porque como ahora piden 80,
no sé si te los cubre, habría que ver eso, pero cuando eran 60 sí los cubría. Y bueno, la última parte que ya queda poquito es explicar un poco las diferencias entre irse de DF o ser becado primario, que son las dos opciones que te otorga el CONIS. Entonces, los EDF son los que antes eran conocidos como los generales de zona. Ellos se van a trabajar al tiro al servicio de salud en calidad de funcionarios públicos como médicos generales. El mínimo de trabajar para postular después a especialidades son 3 años y el máximo son 6. Y entonces, no sé, tuviste 3 años como EDF y de ahí tú postulas si quieres postular a tu especialidad, pero es un nuevo concurso. Tú pierdes todo lo que hiciste antes en el CONIS, como entre comillas. Lo único que te sirve para el CONIS si eres EDF es como para elegir dónde te vas. Pero después todos esos puntos se pierden y empiezas a juntar nuevos, que son 10 rubros. Yo esto no lo manejo muy bien porque no soy EDF. Esto lo debe manejar más la gente que está de EDF en estos momentos o que fue EDF. Investigué un poco y bueno, eso es lo que sé, que entras a un nuevo concurso con 10 puntos, te dan puntos por la antigüedad, o sea, te van a dar más puntos si llevas 6 años que 3, te dan más puntos si eres médico uno en el lugar donde estás, si tienes funciones en gestión, como por ejemplo si te dan cargos en tu hospital, así como jefe de tanto, te dan más puntos, trabajar en posta rural te da más puntos, trabajar en urgencia te da más puntos, nivel de dificultad del desempeño, que estas son las plazas A, B, C, D o E. La plaza E es como la plaza más fácil, en general son plazas que están en Santiago o muy cerca de centros de derivación. En cambio, las plazas A estás aislado, están mucho más lejos los centros de derivación, entonces tienes que ser mucho más resolutivo. Y eso te da más puntos. Tienes que hacer nuevamente trabajos de investigación, tienes que hacer nuevos, no cuentan los que ya hiciste. Tienes que hacer nuevamente cursos de perfeccionamiento. También organizador de actividades en la comunidad y actividades docentes. O sea, son varias cosas nuevas. Pero igual, ser EDF, según lo que yo tengo entendido y he hablado con personas que son EDF, igual es tranqui. Tú estás trabajando, tienes una vida tranquila, no tienes que estudiar. Entonces, es una opción que ocupa mucho la gente que ya está como un poco chata de estudiar y se quiere tomar un break. Esta es una muy buena opción. También gente que quiere una especialidad y no la alcanzó vía CONIS, como se acabaron todos los cupos, también esto es una nueva oportunidad porque entras a un nuevo concurso, entonces te puedes ganar la especialidad que querías. Y aquí igual les dejé un drive con las bases para que las revisen. Estas son como las bases de cuando los EDF postulan a las especialidades. Como les decía, estos son los niveles de dificultades A, B, C, D, E. Si eres A, te van a dar 10 puntos a 62 meses, si eres E, 6. Entonces hay diferencia. Y también suben un documento donde todas las plazas que ofrecen ese año las describen, como es tanto de nivel de dificultad, tienes que hacer tantas cosas, tiene urgencia, eres médico uno. Entonces igual dependiendo de lo que ustedes quieran, tienen que ir leyendo estas cosas. Porque, por ejemplo, si ya se metieron a EDF y ustedes quieren ser dermatólogos, se van a tener que ir sí o sí a una plaza A. No se pueden ir a una plaza E, o si no, nunca lo van a conseguir. Tienen que tener muchos puntos. Entonces, se van a una plaza A, tienen que tener un lugar donde haya urgencias para que puedan ganar los puntos de urgencia. Entonces, ahí tienen que ir viendo qué les conviene a ustedes. Y como ya les había mostrado, publican todas las plazas que se pueden tomar. Por otro lado, tenemos el becado primario, que es lo que hice yo, que es ingresar directamente a la formación como especialista. Entonces tienes dos periodos. El periodo de formación, que son 3 años dependiendo de la especialidad, hay unos que son 4. Y después el PAO, que es el periodo asistencial obligatorio, que es que tú le devuelves al servicio de salud que elegiste, como le mostraba antes. Yo ahora voy a ser contratada por el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Ellos me van a pagar mi estipendio, ellos me van a pagar mi especialidad y después yo voy a llegar y voy a trabajar 6 años con ellos en el Hospital Sotero. Y en este momento el estipendio que están dando son 2.200.000 líquidos. Como ven, igual es buena plata. Como EDF se gana más porque te dan más bonos y cosas como por los turnos, etcétera, pero esta es buena plata.
Y luego de que tú terminas tu especialidad, inmediatamente tienes que realizar la PAO, no te puedes tomar tiempo, tiene que ser inmediatamente después. Y ahí tú ya te vas a desempeñar como especialista. Y es el doble de años. Si estudiaste 3 años, vas a tener que devolver 6, excepto en Aconcagua. Y esto es lo mismo que le había mostrado de las PAO. Y aquí una tablita como similitudes y ventaja y desventaja. Como yo les decía, el EDF, esto te permite la decisión también de entrar a una especialidad. Hay gente que no tiene claro qué quiere, entonces todo lo posterga. Te permite poner en práctica los conocimientos, te permite trabajar, como ya tener un poco más de independencia, ser más adulto. Y te permite, después cuando entras a la especialidad, mantienes este sueldo de funcionario público y te van subiendo el sueldo. Eso es lo bueno de ser funcionario público. Trabajan como en trienos, cada 3 años te van subiendo un poco el sueldo y, por ejemplo, los que son EDF y hacen turnos extra, les pagan los turnos extra. Entonces, bien bueno como en la parte económica. Y desventajas, en el caso de que tú quieras, como tú sabes qué especialidad quieres, eh, tienes que entrar a un nuevo concurso y tú no sabes si vas a quedar. Es de nuevo como empezar todo el proceso. Tampoco sabes si se van a abrir cupos. Por ejemplo, ya llevas 5 años y dijiste ya, ahora quiero postular. Y pucha, justo ese año no se abrió ningún cupo de la especialidad que quería o se acabaron antes. Vas a tener que seguir siendo DF. Y si ya el sexto año tampoco obtuviste el cupo que querías, tienes que salirte o agarrar otra especialidad, como nada te asegura que vas a poder tomar la especialidad tampoco. Y lo que les decía es un nuevo concurso. Y becado primario, ¿qué ventajas? Este sí te garantiza el acceso a la especialidad deseada, o sea, te lo garantiza en cuanto tú, cuando la tomas, ya sabes que vas a poder hacer esa especialidad. Y en el momento en que tú trabajes en el servicio de salud, vas a ser especialista y te pagan como especialista. No sé si mucho, obviamente no te van a pagar como en el sistema privado, pero sí te suben el sueldo. En cambio, como EDF, tú trabajas como médico general. Las desventajas es esto mismo, elegir la devolución. Como EDF, tú haces la devolución antes. Y acá, nada, hay que hacer la devolución después y son 6 años, que igual es harto. Entonces hay que pensar. Y eso, sé que fue una presentación larga y que hubo problemas al principio, pero eso, quería como dejarles bien explicado todo, no dejar nada en el tintero. A mí me hubiera gustado mucho tener como una presentación así cuando estaba más chica, porque en verdad hay muchas cosas que uno no entiende. Yo recién la entendí cuando estaba haciendo mi carpeta CONIS, por ejemplo, de la prehabilitación, que no tenía idea, no tenía idea que se pagaba. Yo creí que uno podía como prehabilitarse en todo lo que quisiera, pero no, hay que ser estratégico y elegir bien. Y bueno, aquí les dejé igual la bibliografía que ocupé, pueden encontrar todas las bases en internet y voy a contestar, creo que quedaron algunas preguntas, así que esperemos un poquito. Ya. Eh, eh, em, ¿Sabes de qué universidades salieron los 10 mejores del ranking? Sí, son de la Chile, de la Wandes y de la de Conce. Sí, la Wandes, que yo salí de ahí, le fue muy, muy bien. Estoy impresionada. Yo no sabía que nos iba a ir tan bien. Tenemos dos en el top. El 4 y el 5 son de la Wandes. Después el 11 es de la UANDE, el 12 que soy yo de la UANDE, como en verdad nos fue muy, muy bien. La Chile también le va muy bien y creo que uno es de la de Conce. Los resultados de las becas particulares de cada universidad o las autofinanciadas, sean antes del llamado a viva voz, sí, en general te lo dicen antes. Pero también pasa que, ya, te dicen si quedaste en esta autofinanciada. Y ok, tú no estás obligado a matricularte al tiro. Entonces, mucha gente después toma CONIS, porque la autofinanciada no te pagan. Entonces, mucha gente toma CONIS, entonces corre la lista de espera. Entonces, de la autofinanciada. Mucha gente sabe que quedó en la autofinanciada después del CONIS, porque corrió la lista de espera. No sé si se entiende.
¿Qué pasa si me gano una beca por el CONIS y mientras estoy haciendo la especialidad me quedo embarazada y tengo que tomarme el postnatal? Nada, o sea, puedes tomarte el postnatal, básicamente eres un trabajador, así que no te pueden como quitar ese derecho. Eh, Todo se va a atrasar. Tienes que volver después a la beca después de haber tenido tu guagua. Con el tema de la devolución, no sé bien si aumenta el tiempo que tienes que devolver, según yo no. Según yo es como el tiempo que estudiaste. No creo que tengas que devolver como el periodo en el que estuviste embarazada. Pero sí, no, te tienen que pasar un postnatal y todo. Después, cuando terminas tu especialidad como becado primario, el sueldo es como especialista, si te dan un bono de especialista después del servicio de salud. Como digo, no va a ser tanto más y depende de igual cada especialidad. Obviamente las especialidades quirúrgicas que igual te pagan por... no, pero creo que en el sistema público no te pagan por... No sé si te... Ya, filo, pero depende de tu especialidad. Hay especialidades que pagan más, menos, etcétera. ¿Sabes qué tal el factor corrector de la U de Conce? Es bueno, no les baja tanto. La U de Conce, tengo entendido que los beneficia. O sea, no sé si los beneficia, pero es una de las que baja poco. De las que sí sé que baja poco, es la Chile, la Wandes, la de Conce. De las otras, no me pregunten porque no tengo muy claro. Sé que la Cato baja mucho, sé que la mayor baja mucho, pero la otra en verdad no lo tengo claro. Aquí tengo una pregunta. El tema de si para alguna parte del proceso CONIS importa la universidad de egreso, no, no importa. No, no creo que importe. Quizás como para la entrevista de prehabilitación, pero según yo no, deberían ser como muy malos para no habilitarte por haber salido de una universidad que ellos consideraran no tan prestigiosa. Para el tema de las autofinanciadas y las becas universitarias, yo creo que sí miran más la universidad de egreso, pero CONIS no. ¿Sabes cómo le va a la U Mayor en el ranking? No tengo idea. No, lo siento. ¿Sabes qué universidades tienen autofinanciadas? La típica, la Chile tiene, la UDD tiene, la UANDES tiene hartas, creo que la mayor, la USACH, hay varias, ¿no? La mayoría, tienen que investigar, pero la mayoría tienen. No, no sé cómo es el factor corrector de la Universidad de Valparaíso. Todas bajan, eh, depende de tu lugar en el ranking de tu universidad. Por ejemplo, a mí me bajó estando en la UANDES, pero gente con notas más bajas que yo, que estaban más bajo como en el ranking de la U, les subió, ¿ya? Entonces depende mucho también de tu nota. Pero sí, casi siempre a los puntajes, a los primeros de cada universidad les va a bajar. Y dependiendo de la U, les baja más o menos. Ya, es tarde, chiquillos, son las 10:15. Así que yo creo que ya vamos a terminar para que se vayan a descansar y las chicas de IFINSA también. Pero en verdad muchas gracias por verlo, espero que les haya quedado claro. Voy a mandarle el link del drive de mi presentación. Se las voy a mandar a las chicas y ellas para que se lo envíen por mail, para que todos lo tengan y puedan entrar a los links que les dejé, porque les dejé como material en una com y cosas. Y eso también va a quedar grabada, según entiendo, para que puedan mandársela a amigos que no hayan alcanzado a entrar o si les queda una duda y retrasar el video. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javi, por la disposición. La charla estuvo increíble y creo que hablo por todos. De verdad.